Hoy tenemos un invitado muy especial, es el profesor Hernando Uribe Castro. Yo quiero destacar que Hernando Uribe es un profesor que se ha hecho a pulso en la Universidad Autónoma de Occidente. Él es sociólogo, geógrafo, con un doctorado en ciencias ambientales, autor de varios libros, el director de nuestro grupo de investigación en conflictos y organizaciones, actual director del doctorado en regiones sostenibles, y el libro que nos va a presentar el día de hoy es una reflexión donde participaron otros profesores de la universidad también. Y se ve que quienes han podido acompañar la trayectoria del profesor Hernando, se ve la transformación y profundización en las reflexiones que nos viene presentando. Al presentarnos una reflexión de la sostenibilidad, una concepción que nos lleva a pensar la vida que está en juego y que en este periodo especial que estamos viviendo, pues se ha puesto más como en tensión, digámoslo así. Entonces, hoy nos presenta el libro Ética, Estética, Ambiente y Sostenibilidad. Vamos a ver el conjunto del libro y dentro de 15 días vamos a ver un capítulo particular sobre ética. Entonces, sin más preámbulos, de nuevo, muchas gracias. Les agradecemos que mantengan sus micrófonos en silencio. Hernando va a hacer una presentación de aproximadamente 20-30 minutos y después abriremos un espacio para poder conversar con el autor. Muchas gracias, Hernando. Bienvenido, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí en este momento, dedicar parte de su tiempo, de su importante tiempo, espacio, a escuchar y compartir estas reflexiones que hemos construido con una serie de profesores de la Universidad Autónoma de Occidente, del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad, de la Facultad de Humanidades y por supuesto de la Facultad de Ciencias de Comunicación y Ciencias Sociales. Yo voy a hacer la presentación del libro en una primera parte, digamos, voy a dedicar rápidamente al libro porque mal haría yo profundizar en los temas que van a abordar o que abordan los autores en cada uno de los capítulos. De hecho, uno de los autores presentará en 8 días, que es el profesor Rodrigo, entonces no me voy a meter con el tema de él, voy a tocar, dar como una sinopsis de qué trata cada tema y luego sí voy hacia una, digámoslo así, interpretación, motivación, le denomino yo, que surge a partir de la lectura del libro, pero también pues de otras dimensiones que he venido trabajando ya hace algún tiempo. Digamos que el libro es un impulsor de ideas y quiero poner en conocimiento de ustedes esas ideas que resultan de este importante documento, que espero lo reciban con todo el cariño, con todo el amor. Los libros se hacen es para divulgarlos, para promocionarlos, para difundirlos, para que llegue a los públicos más extensos. Entonces, esta es la idea. El libro, entonces, se titula Ética, Estética, Ambiente y Sostenibilidad. Es un libro que aborda algunas reflexiones sobre la cuestión por la sostenibilidad y presenta unos estudios de caso. Aquí es muy importante indicar que en el fondo lo que pretendimos nosotros con el libro es precisamente plantear una de las sugerencias que hace Pierre Bourdieu, y es evitar el teoricismo vacío y el empirismo ciego. El libro entonces va a expresar esa relación teoría-empiria de un modo coherente, como lo voy a describir más adelante. Ustedes van a poder detallar entonces esa relación, esa intrincación entre esas dos grandes dimensiones que en otros aspectos del ámbito académico regularmente aparecen separadas y polarizadas. Entonces, el esfuerzo del libro fue tratar de plantear unos capítulos teóricos que pudieran dar luz a la interpretación de los estudios de caso que se abordan hacia el final. Pero antes de dar cuenta, digámoslo, del contenido del libro, yo quiero agradecer al programa editorial de la Universidad Autónoma de Occidente, a la Vicerrectoría Académica por acoger esta obra, por permitir que los profesores de la universidad estemos, digámoslo, difundiendo estas ideas que para nosotros son importantes. También pues al Instituto Elizabeth por abrirnos el espacio para
comunicar este mensaje que lo considero valioso, pertinente e importante en un mundo que está en un proceso de cambio profundo. El libro, por supuesto, es una iniciativa del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad, y aquí quiero hacer referencia al objetivo que tiene nuestro instituto para que vamos relacionando todo, ¿cierto? El objetivo de nuestro instituto, el IERS, que es una unidad académica que se constituye en la universidad de modo reciente, precisamente por la fuerza que ha tomado el tema y la experiencia en temas de sostenibilidad, es aportar a la construcción de la sostenibilidad regional mediante la generación de nuevo conocimiento, basado en investigación interdisciplinar de nivel macro y meso, con la que se promueven estrategias capaces de transformar los problemas estructurales que enfrenta la región para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones humanas biológicas y de los ecosistemas. Ese es el objetivo del IERS, y a partir de este objetivo es que van a surgir a lo largo de todo este tiempo pues una serie de intenciones que voy a comentarles. Por lo pronto quiero decirles que nosotros en el instituto hemos venido elaborando una serie de documentos. Tenemos el cuaderno del doctorado en regiones sostenibles, donde participó el profesor Enrique Leff con precisamente su conferencia de inauguración del doctorado por allá en el 2017. Tenemos también nuestro libro, que es el que voy a presentar ahora, pero viene otra serie de documentos que son importantes y que sin duda alguna vamos a estarlos presentando en estos espacios y en otros espacios, como por ejemplo la Feria del Libro. Entonces, muy recientemente y con 2 sellos editoriales, se aproxima Historia Ambiental de la Agroindustria Cañera en el Valle del Río Cauca. Este es un libro que sacamos con la profesora Zenet Perafán Cabrera de la Universidad del Valle. Y hay 3 libros más, Viraje hacia la vida, donde participan unos invitados muy especiales. Está el profesor Julio Carrizosa Umaña con un capítulo en ese libro. Está el profesor Álvaro del Campo Parra también acompañándome en otro capítulo. Está el profesor Enrique Leff, el profesor Rodrigo Ocampo, que estará con nosotros en la siguiente semana, y una entrevista que le hicimos al profesor Mescat con la profesora Zenet hace unos años, y que, digámoslo, abordamos en esa entrevista el tema de la laguna de Sonso. También muy pronto daremos a conocer la publicación del libro Destruir Naturaleza para Construir Modernidad. Es un libro muy crítico de la modernidad, un análisis que se hace sobre el tema de la destrucción creativa, que más adelante voy a comentar. Y estamos con la profesora Elizabeth, directora del instituto, en el proceso de publicación del cuaderno del doctorado 2, donde hay una serie de invitados interesantes. El tema es resiliencia, sustentabilidad, sostenibilidad y, por supuesto, educación ambiental. Ahora sí, digamos que nos estamos moviendo en producción, dando a conocer todo este pensamiento. Si las cosas no se llevan al papel, muchas veces pueden perderse. Es importante que nuestros pensamientos entonces queden plasmados en publicaciones de este tipo, ¿cierto? Y que también tengan una difusión amplia. Con respecto al libro Ética, Estética, Ambiente y Sostenibilidad, quiero recordar entonces que aquí participamos profesores del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad, profesores de la Facultad de Humanidades y Artes y profesores de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales. Contamos con un invitado externo de la Universidad de la Amazonía, que es el profesor Eibar. El libro contiene 5 capítulos. El primer capítulo lo presenta el profesor Rodrigo Ocampo, que titula Filosofía Ambiental y Cultura Ético-Ecológica, Horizontes de Investigación, Comprensión y Acción ante Problemas Socioambientales Locales y Globales. El profesor estará con nosotros en la siguiente semana en esta cátedra. Entonces, sería muy interesante que escucháramos su artículo. Es muy interesante porque aborda el tema de la filosofía en el campo de la ecología y en el campo del ambiente. El segundo capítulo, también teórico, es el de sostenibilidad y cultura, de nuestro colega Germán Ayala, que es estudiante del doctorado en regiones sostenibles. El profesor Ayala pues ha trabajado en los temas de asentamientos informales,
su postura política lo ha llevado a construir críticas interesantes con respecto al Estado, al gobierno aquí en Colombia, y en esta oportunidad pues nos ofrece un valioso espacio para su reflexión sobre la relación entre sostenibilidad y cultura. Este capítulo también es bastante teórico, como les digo, y nos da luces a los capítulos finales. El tercer capítulo es el de nuestro invitado, profesor de la Universidad de la Amazonía, estudiante del doctorado, del doctorado en Educación y Cultura Ambiental. Él es Eibar Vargas Polanía. Su capítulo se tituló Miradas críticas a la razón irracional y un camino para la razón encarnada. Este es un capítulo interesante en la medida en que se ubica en las perspectivas decoloniales, como lo voy a comentar ahora, en la perspectiva crítica decolonial, y pues de verdad que es un gusto leer este documento porque nos da luces sobre los procesos de revolución del pensamiento y de la acción en contextos de crisis humanitaria, de crisis ambiental. Los capítulos finales, el cuarto y el quinto, son estudios de casos, ¿cierto?, que están iluminados, en este caso por los capítulos anteriores. El capítulo cuarto, entonces, tenemos a la profesora Renata Moreno. Ella nos aportó con una muy bonita reflexión sobre el tema de ciudad, analiza el tema de las ciudades desde el punto de vista ético. Su capítulo se titula Una ética de la tierra para la ciudad densa, las afectaciones a la naturaleza por la expansión urbana en el sur de Cali y las posibilidades de construir una ciudad más sostenible. Ahora voy a dar indicios de este interesante trabajo. Sería muy interesante que más adelante nos pudiera acompañar la profesora en la cátedra de sostenibilidad. Y finalmente, pues hay un artículo mío que es un estudio de caso interesante al que titulé Epistémica, ética y estética en un conflicto socioambiental o ambiental, el funeral del río Palo en el departamento del Cauca. Entonces, como ustedes pueden ver, capítulos teóricos, capítulos estudios de caso que permiten precisamente esa integración de esas dos interesantes dimensiones de la producción académica, de la producción intelectual y de la reflexión incluso filosófica. Quiero entonces ir al capítulo al primero, voy a comentarlo rápidamente porque efectivamente el profesor nos acompañará y no quiero meterme en el espacio del profesor, solo para decir que este capítulo aborda el tema de las 4 tareas que cumple la filosofía ambiental. El profesor propone que esta filosofía ambiental tiene 4 tareas. Una de las tareas es epistemológica y metacognitiva, ¿cierto? Esta tarea tendría el oficio de analítico crítica y hermenéutica de cara a los problemas conceptuales y teóricos que soportan la investigación y con los cuales se puede construir horizonte de comprensión y de la acción en casos y en contextos muy definidos. Es una visión de cómo lo teórico se integra entonces a lo empírico, atravesado precisamente por la filosofía ambiental. La segunda tarea que cumple la filosofía ambiental es una tarea descriptiva y predictiva, aportadas especialmente por las ciencias sociales y las ciencias ambientales. Es una reflexión en torno a lo normativo. La filosofía ambiental en este caso incorpora el aporte de las éticas ecológicas para dimensionar desde el campo de la investigación y la acción científica la pregunta por los principios, los valores, las prácticas de la vida individual y comunitaria. Este punto es muy interesante y seguramente en su presentación el profesor nos lo podrá explicar con mucha mayor profundidad. La tercera tarea de la filosofía ambiental está relacionada con el orden metodológico y procedimental. Es decir, la filosofía ambiental no solo es epistémica y metacognitiva, descriptiva, sino también posee un orden metodológico, digámoslo así, y un procedimiento en los casos, en los análisis y en las reflexiones. Puede establecer puentes con otros campos de conocimiento, ¿cierto? Con otros espacios de reflexión y de discusión en torno a los temas ambientales.
Y una cuarta tarea que nos propone el profesor Rodrigo es el papel del orden pedagógico, propositivo y praxeológico de la filosofía ambiental. Y aquí es muy importante el papel de la educación ambiental en esa tarea de la filosofía ambiental, en el sentido de que la educación ambiental tendría un carácter interdisciplinario e intercultural cuando pretende auspiciar transformaciones socioculturales. En ese sentido, las filosofías ecológicas nutren, dice el profesor Rodrigo, la función de la pedagogía y el papel de la didáctica al incorporarse en el discurso y en la praxis educativa, en las narrativas del cuidado y en las diversas estrategias de aprendizaje y de intervención social. Esas cuatro tareas son las que el profesor analiza profundamente en este interesante documento, donde relacionan la filosofía ambiental con la cultura ético-ecológica y cómo eso impacta los horizontes de investigación y de acción en función de resolver, de proponer posibles respuestas a los problemas socioambientales en ámbitos locales o globales. El segundo artículo lo presenta el profesor Germán Ayala, como lo dije ya, Sostenibilidad y Cultura. Y este artículo es interesante porque invita un poco a pensar en la siguiente idea, en la cuestión de esa relación humano-ambiental. Es un texto provocativo, digamos que él plantea que la cuestión humano-ambiental es una perspectiva de análisis con la que se trata de integrar de modo sistémico y sinérgico factores y elementos del contexto, en las que son muy importantes dimensiones como el lenguaje y la cultura, entre otros aspectos. Para el profesor Ayala, en este artículo es muy importante el papel del lenguaje como un dispositivo representacional y denominativo, ¿cierto? Sería muy interesante tener también al profesor Ayala en una de las jornadas donde nos explique esta dimensión representacional y denominativa que tiene el lenguaje y sobre todo el papel que eso pueda cumplir para la comprensión de los fenómenos ambientales. El profesor Germán aporta también una reflexión sobre la sostenibilidad sistémica e interdisciplinar. Es un concepto que va a aparecer en este documento como una crítica precisamente al sistema capitalista, ¿cierto? Que cosifica, que mercantiliza, que degrada la naturaleza. Plantea un elemento que es muy interesante, que puede ser de mucho debate, ¿cierto? Y es que dice que es tarde para la sostenibilidad, pero advierte que se pueden abrir espacios de esperanza en la medida en que haya una transformación cultural, de que se reconozca el papel de la cultura en la transformación, digámoslo así, de esta situación caótica y de crisis civilizatoria que estamos viviendo en este planeta, como lo plantea Leer. Y hay un concepto muy interesante, que sería muy interesante que ustedes le hicieran el seguimiento, y es que el profesor recupera la noción de posnaturaleza, y lo voy a decir textualmente, como un estado posible de vida en el que la cuestión humano-ambiental posiblemente se transforma de tal manera que las angustias éticas queden proscritas no solo por la llegada de la inteligencia artificial, sino por la consolidación de un proyecto inhumano, cultural y lingüísticamente justificado. El profesor nos propone una serie de reflexiones que son interesantes, que seguramente van a dar mucho de qué hablar, son muy polémicas, pero pues ese es el sentido de las reflexiones y de los aportes teóricos, metodológicos y empíricos que debe ofrecer un autor, ¿cierto?, cuando se decide a conversar. El tercer texto es atrayente porque, como lo decía en la presentación hace un rato, aborda el asunto de las decolonialidad, de las epistemologías del sur, de las perspectivas críticas que promueven los pueblos. Es el texto del profesor Eibar, ¿cierto? Vargas, donde él plantea aspectos como lo siguiente: es necesario la búsqueda de lo nuestro, lo propio, lo íntimo y lo entrañado en nuestra tierra, en nuestro dolor, en el sufrimiento y la esperanza,
Esa búsqueda nos debe conducir precisamente a una capacidad de asombro. Él hace una crítica que nuestra sociedad perdió esa capacidad de asombro, que es necesario recuperarlo para extirpar precisamente esa exacerbación del tecnicismo. Aquí ya empieza a darnos indicios de que es una crítica al capitalismo, es una crítica a la modernidad, es una crítica a esa sociedad informacional descontrolada. Por ello no es raro que el profesor plantee el tema de la importancia de retornar a la vida, reconectarnos con la vida, despertar de la muerte, si alguien la necesidad de reencontrarnos como un pueblo en resistencia, ¿cierto? El despertar de la muerte cultural, social y política y ética en la que nos ha conducido precisamente esta modernidad y todo este proceso civilizatorio. Por ello, yo enmarco este artículo dentro de una propuesta crítica profunda a la modernidad desde el pensamiento decolonial, ¿cierto? Desde las epistemologías emergentes. El profesor plantea de que nos encontramos entonces ante la necesidad de unas racionalidades que se interesen por la materialidad histórica latinoamericana, lo propio, lo nuestro, lo que corresponde a nuestros contextos, a nuestra tradición, a nuestras historias, a nuestra memoria, y que mirando estos elementos seguramente nos permitirá reconectarnos con lo que ha sido precisamente nuestras vidas en estos territorios que son nuestros y propios. Y eso conlleva y exige precisamente unas nuevas formas de ciencia, ¿sí? Digamos que bajo estos principios la ciencia tradicional tendría dificultades para asumir esos postulados. Entonces el profesor plantea que es necesario pensarnos una transmutación de la ciencia, ¿cierto? Una transformación de la ciencia o unas nuevas ciencias que permitan integrar todos estos elementos de discusión y de reflexión a la construcción de nuevos conocimientos para comprender las nuevas realidades. El cuarto artículo, ya este es un estudio de caso concreto donde los elementos de los anteriores capítulos empiezan a verse plasmados, y es el texto de la profesora Renata, donde ella desde un estudio de caso analiza el papel de la naturaleza en la configuración de la ciudad. Por ejemplo, ella habla de las relaciones sociedad-naturaleza en las ciudades y plantea de que es necesario, es urgente implementar cambios profundos en nuestras formas de habitar el planeta, en nuestras formas de habitar la ciudad, ¿sí? Esto implicaría nuevos diseños, nuevas propuestas de diseño en nuestras ciudades. Las ciudades, como se han venido construyendo, han producido un metabolismo social degradador, degradante, ¿cierto?, que afecta a ecosistemas. Metro que amplía la ciudad es un metro que no se recupera, es un metro que se destruye, es un metro menos para un humedal, para un bosque, para un río. Entonces, dice la profesora que es necesario revalorar esas formas como estamos construyendo estas ciudades, y por eso propone la noción de las ciudades biofílicas, es decir, ciudades que están integradas al sentido de la vida, que están integradas a la ética de la responsabilidad, a la ética del cuidado, y en ese sentido, pues es necesario replantear nuestras relaciones éticas precisamente con la naturaleza, ¿cierto? Sobre todo para quienes estamos en estos contextos urbanos que nos distancian de esas relaciones que podemos tener con el complejo sistema viviente. Entonces, esta reflexión de este replanteamiento por las nuevas formas de relacionarlo con la naturaleza implica entonces un comportamiento ético y, por supuesto, pensarnos y exigir como sociedad civil, como agentes sociales de cambio y de educación, procesos, digámoslo así, mucho más responsables en términos de la expansión y en términos de la densificación urbana. Es un tema que llama a pensarnos nuestra ciudad, a pensarnos las formas de habitar y de construir la ciudad. Yo invito a que lean este artículo, que es muy interesante, porque precisamente nos plasma estas realidades urbanas. Y finalmente, el quinto capítulo es un texto que yo elaboré a partir de mi tesis doctoral, donde abordo el asunto de los problemas que enfrenta
algunos ríos en el norte del departamento del Cauca con respecto a las afectaciones producidas por corporaciones, ingenios, empresas, como es el caso del río Palo. Y arranco este documento planteando que hace un par de años, en 2016, las comunidades de Puerto Tejada hicieron un acto simbólico en donde en la plaza central de este municipio colocaron unos féretros y hicieron la representación simbólica de la muerte de 3 ríos que atraviesan el territorio norte del Cauca, que son el Güengüe, el río Paila y por supuesto el río Palo. El artículo muestra claramente cómo este fenómeno simbólico, este acto simbólico se suma a una larga trayectoria de lucha social, lucha jurídica por la recuperación ambiental de este río. Las comunidades desde los años 90, hasta donde yo logro recabar en información, vienen haciendo denuncias, vienen haciendo judicializaciones a las grandes corporaciones que ya están presentes en el territorio y que están afectando este río, ¿cierto? Pero que cuando se hacen esas denuncias aparecen discursos institucionales que consideran entonces que todo aquel que está en contra de las corporaciones y que todo aquel que está en contra del desarrollo, por ejemplo, el monopolio cañero, que está en contra de la industrialización a través de la ley PAES en el norte del Cauca, pues son enemigos del desarrollo y por supuesto enemigos de la nación. Entonces, esto ha conllevado a que las comunidades en este territorio reclamen justicia social y ambiental, ¿cierto? No solo por las afectaciones que se le producen al río, sino porque muchas de las comunidades dependen del agua, de este líquido vital que ofrecen estos elementos de la naturaleza que son supremamente importantes para la vida de los pueblos, tanto en las zonas altas como en las zonas planas y bajas. Y el documento muestra que ha sido una lucha desde los años 90, 30 años, 25 años, de lucha donde hay movilizaciones, estrategias simbólicas, actos de perdón, incluso con el río que se han venido gestando por parte de las comunidades y esto hace parte precisamente de la defensa de los territorios y de la defensa de la dignidad de la vida. Este lo considero yo es uno de los casos emblemáticos de las afectaciones en el Valle del Cauca y en el Valle Geográfico del río Cauca por caña de azúcar, que ha impuesto y que impuso en nuestra percepción estética, en nuestra comprensión epistémica, un discurso según el cual el verde plano valle del río Cauca es lo mejor, es rentable, pero además de eso es hermoso. Y el artículo muestra que ese dulce de la agricultura cañera es un sabor amargo para la naturaleza y el ambiente. Todos estos elementos que describimos entonces en este libro pues nos llevan a pensar sencillamente qué nos está pasando como sociedad, qué nos está pasando como humanidad, qué nos está pasando como individuos. Y aquí ingreso a la segunda parte de la presentación, de esta intervención con ustedes, y es que necesitamos hacer algo urgente. Hay una necesidad vital de una reconexión con el sistema de vida, una comprensión de la vida, porque pienso que la modernidad nos ha distanciado de ese sentir y de esa comprensión de la vida. La profesora Noguera dice en uno de sus textos maravillosos que la pérdida de la tierra es la pérdida de la casa, del nicho, del hogar y del nido y del cuerpo que somos. Poco a poco la tierra se nos ha arrancado, el agua se nos ha quitado, el aire nos han asfixiado, ¿cierto? Y detrás de todo eso, siempre que uno hace sus indagaciones, siempre que uno trata de comprender qué es lo que está pensando, pues llega sencillamente a la misma conclusión, y es a una crisis profunda de civilidad que ha privilegiado un determinismo económico por sobre otras dimensiones. Entonces, con esto en mente, mi punto de vista, y aquí ya quiero compartir lo que yo
pienso con respecto a todos esos elementos anteriores, es que es necesario entonces confrontar radicalmente la racionalidad de la modernidad, las argucias del desarrollo sostenible, la insensatez del mundo corporativo y del Estado, la ingenuidad, la indiferencia y el analfabetismo ecológico del cuidado en todos los niveles profesionales, sociales y socioeconómicos. Confrontar esto nos lleva sencillamente a pensarnos el tema de la destrucción de la vida, el tema de los conflictos ambientales, que son conflictos que se localizan en tiempo-espacio concretos, cartografiables, que contienen lenguajes de valoración, los diferentes actores, intereses, por supuesto, que son agentes de lucha, que con esos lenguajes de valoración entonces confrontan, ¿cierto? Y esto es lo que conformaría lo que uno denominaría como ese gran campo ambiental. Son conflictos en donde aparecen, emergen éticas y estéticas en disputa, interpretaciones, ¿sí?, que entran también en disputa y que claramente se puede ver en ese orden social, en las luchas que se dan entre el Estado, el mercado y la sociedad. Esta modernidad, esta racionalidad moderna es lo que nos ha llevado precisamente a la destrucción creativa, ¿cierto? La destrucción creativa es un principio de la modernidad y como principio de la modernidad, pues ha despojado a nivel humano de nuestros cuerpos, nuestras sensibilidades, las emociones con el planeta. A nivel planetario, la destrucción creativa ha producido efectos irreversibles a la biodiversidad, ha afectado la memoria biocultural, las interconexiones, interdependencias físicas que como humanos tenemos con los seres biológicos, ecológicos, necesarios para el funcionamiento y el buen funcionamiento del sistema viviente. Arranca y arrasa la vida y todas sus condiciones. Esta destrucción creativa de la que les estoy comentando, por supuesto, es una expresión de un modelo de desarrollo económico que está basado en el crecimiento ilimitado. Yo creo que eso ha sido insistente en mucha gente en el mundo, ¿cierto? Primero la economía, que la vida, lo hemos visto justo ahora en pandemia, y que además de que hay ese determinismo ecológico muy fuerte, es un modelo, es una racionalidad que nos impone unas cadenas psicológicas de los mecanismos de control que refuerzan las vibraciones de nuestra individualidad, ¿cierto? Entonces nos hace más individuales, nos hace menos colectivos y nos hace distantes precisamente de esa conexión con ese ser de la naturaleza. Entonces estamos embriagados de desconfianza, de miedo, de egoísmo. Es un sistema que impone un pensamiento único, ¿sí? El pensamiento ultramoderno que construye precisamente a ese sujeto social. ¿Qué sujeto social hoy no está pensando en la modernidad y en la ultramodernidad y en la tecnología? ¿Cierto? Casi todos nosotros en este mundo estamos en esa lógica de la tecnología. Miren, aquí la tenemos en este momento, ¿cierto? Pero el problema no es la tecnología, el problema son los usos sociales que se hace con esa tecnología. Esto es claro, digamos, y lo hemos visto a lo largo del proceso civilizatorio. Esa modernidad y esa racionalidad y esa destrucción creativa entonces desvirtúa el ser planetario, ese ser diverso que está interretroconectado con el todo viviente. Es que tenemos que volver a conectarnos con ese mundo viviente, ¿sí? Porque nos han vaciado de la humanidad, nos han vaciado esa humanidad de la fuerza vital, de ese sentir planetario. Nosotros en nuestras ciudades, lo decía la profesora Renata, ¿cierto? Las ciudades nos alejan de ese sentir planetario, de esa relación con las plantas, con los animales, con los entornos, con los bosques. Ya eso está muy distante de mucho de nosotros, quienes habitamos en estas ciudades. Impuso la máquina para la individualidad aplastante que motiva el extractivismo, el productivismo, el consumismo y todo en función de la ganancia y la acumulación, el competir, ¿cierto? Pero sobre todo, y yo creo que eso es de las cosas más increíbles que nos está pasando, es que nos impone una psicología servil de una masa de humanos sin rostros, que estamos codificados, controlados,
social, no solo hay un control social, sino hay un control de la realidad que habitamos y que vivimos y experimentamos, pero estamos muy bien y nos tienen muy bien localizados. Esto entonces implica que es necesario proponer otras cosas, proponer alternativas, visiones diferentes, ¿sí? Nuevos sentires y comprensiones. Yo creo que la tarea de cada uno de nosotros es una tarea de desconexión. Eso es digamos, depende de cada quien, si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer. Lo ideal sería que una buena parte de la población y la humanidad tratáramos de invocar esos nuevos sentires y comprensiones, precisamente porque es la vida en nuestro planeta, es la vida humana, es la vida de las demás especies las que están en total riesgo, ¿cierto? Otras formas de apreciación, de percepción y de acción. Necesitamos una construcción de un hábitus ambiental basado en la ética de la responsabilidad, en la ética de la precaución, en la ética del cuidado, por supuesto, de cada uno y colectivo. Necesitamos de una acción social dirigida, ¿cierto? Poder que a partir de nuestros ejemplos y de nuestras conexiones con ese nuevo sentir, invitemos a otras personas en diferentes lugares de nuestros entornos, a nuestras familias, a esas formas de reconexión. Por supuesto, eso implica un despertar del ser interretroconectado. Si no se comprende cómo funciona esa relación vida y muerte, cómo se entreteje la vida y la muerte, cómo se materializa esa relación vida y muerte en esta 3D planetaria, pues vamos a tener dificultades para comprender qué es la sustentabilidad, cuál es el sentido que tiene la sustentabilidad como esperanza y qué proporciona la sustentabilidad a la subsistencia del sistema viviente. Aquí es muy importante pensarnos entonces cómo es que se configura y se expresa la relación entre el actuar ecológico, entre cómo actúa el mundo ecológico, el mundo de la naturaleza, y cómo actuamos nosotros como una sociedad moderna que, siendo parte de esa naturaleza, hemos tomado distancia y nos queremos ver distinto, diferente y bueno, de ese mundo de la naturaleza. Es necesario, cuando uno se plantea esta pregunta, pensarnos por la experiencia del vivir en el planeta Tierra, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para el florecimiento y la armonía con todo este viviente planetario? Porque lo que está en juego es precisamente ese sistema de vida, un sistema de vida que es físico, biológico, ecológico y social, ¿cierto? Y que por un lado llama a la necesidad de 3 dimensiones que aparecen diferenciadas, distantes, que casi nunca se interconectan: la sustentabilidad, la distribución y y el reconocimiento, y por otro lado, pues las éticas de la responsabilidad, la ética del cuidado y la ética del respeto. Yo quiero decir algo que es muy importante, y es que recuerden ustedes que para poder nosotros comprender esa reconexión con este sistema viviente, con este sistema planetario, recordemos que la energía está presente en todas partes. En todo lugar hay energía, ¿cierto? Tenemos la energía poderosa del sol y estamos pagando servicios públicos y cosas, mercantilizando precisamente algo que lo tenemos totalmente gratis en nuestro entorno. La Tierra es un sistema físico y viviente, no es una roca en el espacio, no es una cosa. Es uno de los lugares cósmicos de la asociación de la vida. Lo que uno encuentra en este planeta es la asociación de la vida, la integración, el cohabitar de la vida en diferentes formas, diferentes espacios, nichos. Es la vida, es como una expresión precisamente de esa energía. Y escribí esto hace unos días en el que planteo que nuestra planeta no es una simple roca de materia que viaja por el frío espacio del universo, no es una cosa para ser explotada, destrozada y desgarrada por los ávaros, irresponsables y egoístas. Nuestro planeta es vida, es energía, es el lugar físico y energético de la presencia y la asociación de la compleja trama de la vida. Tierra es nuestro lugar en este vaso cósmico que está tejido y unido por una vasta cantidad de formas vivientes. Sí, esto nos lleva precisamente a pensarnos como unos seres planetarios, pero también unos seres cósmicos. Quiero que pongan
ojalá la máxima atención a este esquema que me he dibujado, porque cuando uno desconoce precisamente estos principios de interretroconexión que tenemos con la naturaleza, ahí es cuando se producen esos efectos de crisis civilizatoria. He tratado de bosquejar en un esquema sencillo un proceso que tiene que ver con la siguiente situación. El sistema de tierra tiene una serie de conocimiento particular, un funcionamiento que le es propio, pero que está conectado con el funcionamiento planetario, que es este verde que tenemos nosotros aquí. Planeta y ecosistemas y especies animales, especies vegetales, están todo el tiempo en este proceso de conexión, van como en una misma dirección, ¿cierto? Algunas sociedades que han evitado el contacto humano, pues tratan también de mantenerse en esas condiciones de vida, ¿cierto? Nos damos cuenta por los últimos informes y análisis fotográficos y imágenes satelitales que hay comunidades indígenas en lo profundo de la selva que están evitando todo encuentro con esa civilidad, ¿cierto? Y aunque estos sistemas naturales, sistemas ancestrales, tradicionales y sistemas planetarios tienen una dinámica, ¿sí? En función de los ecosistemas, porque todo esto habitan en ecosistemas concretos, donde hay unas entradas, se produce el metabolismo y hay la salida, ¿cierto?, de esos efectos, de estas condiciones naturales. La humanidad, basada en esa racionalidad moderna, parece ir en contra, como sierra de árbol, ¿cierto?, que va tasajeando, que va destruyendo, que va en contravía precisamente del movimiento natural de la dinámica de la Tierra. Este orden social es el que ha conllevado a que esta Tierra que nosotros estamos experimentando, pues sea un planeta con los problemas en los que hemos estado. No existe evidencia alguna de que alguna especie, excepto la humana, haya producido los daños irreversibles que se le han causado con la presencia humana a nuestro ambiente biofísico. Eso no, por ningún lado, uno encuentra un dato de que un animal, una planta acabó con la vida, o está acabando con la vida, ¿no? El problema es que esta racionalidad moderna, basada en la destrucción creativa, porque pretende la acumulación incesante de capital, el incremento ilimitado de las ganancias económicas, ¿cierto?, del determinismo económico. El problema es que ha hecho un uso inadecuado de la ciencia y de la técnica, ¿cierto?, en manos del mercado y del Estado. Algunas comunidades también producen sus daños, ¿cierto?, pero en términos globales, planetarios, han sido las corporaciones y los organismos internacionales y los estados los que han llevado a esta increíble crisis planetaria. Yo sugiero que vean 3 documentos que son muy interesantes, que vean este documentalista Edward Burstynski, que plantea el tema del antropoceno y a través de unas imágenes muestra precisamente esta relación que la sociedad moderna tiene con el sistema viviente. Y les recomiendo también 2 textos que son muy interesantes. Uno es un documental también, ¿cierto?, El antropoceno, la época humana, y un libro del profesor Renan Vega Cantor, El capitaloceno. Recuerden ustedes que hay una tensión entre estas 2 perspectivas que plantean si esa modernidad y esa destrucción creativa es antropoceno o es capitaloceno, ¿no? Entonces, si es el capital el responsable de eso o si es un proceso civilizatorio. Esto es parte de las discusiones que uno tendría que abordar para comprender qué es lo que está sucediendo en este planeta, ¿cierto?, en este mundo que habitamos. Entonces, lo que quiero mostrar es que el orden ecológico va en una línea, en una dirección distinta a ese componente social que impone la racionalidad moderna. El orden ecológico es diverso, hay asociaciones, hay unos límites planetarios, hay unos límites ecosistémicos, ¿cierto? Encontramos acción, emoción, pero también interdependencias y flexibilidad. Por su parte, el orden social está conformado por las instituciones del Estado, humanas, las sociedades y las culturas humanas, ¿sí?, el mercado y las corporaciones, y todos estos grandes grupos humanos en las instituciones, en el mercado y en la sociedad,
están en una lucha, en una tensión constante por el control, el dominio de la realidad y por supuesto de esos territorios espaciotemporales. Entonces, mientras el orden ecológico va en una dirección, los componentes del orden social parecen ir en otra dirección. Si uno sobrepone esas dos dimensiones, se daría cuenta sencillamente que la ecología, la dimensión natural del planeta, ¿cierto?, va en una contravía. Esto no es una estrella, ¿no? Esto es más vale una muestra de que hay una interposición de dos direcciones que parecen no complementarse, ¿cierto?, entre instituciones, sociedad, mercado, y los límites, la diversidad y las interdependencia y la flexibilidad. Cuando se cruzan estas situaciones, estas dimensiones, cuando el Estado y el mercado no respetan los límites, vamos a tener prácticas desbordadas de los límites planetarios, vamos a tener los daños ambientales, los daños ecosistémicos. Cuando el Estado y la sociedad, sobre todo el Estado, no reconoce que esta sociedad es diversa, que hay asociaciones, que hay, por supuesto, competencias, conflictos, pero consensos, ¿sí? Cuando el Estado impone su racionalidad de sociedad, pues se va a producir el no reconocimiento efectivo de la diversidad humana y de los pueblos. Y cuando el mercado se impone con toda la fuerza que tiene el mundo corporativo, el mundo empresarial, sobre esas condiciones de la sociedad y de la cultura, lo que vamos a tener es una escasa y una nula distribución. Casi que nos convertimos nosotros en unas máquinas biológicas de producir y de consumir, ¿cierto?, sin que haya una distribución y una retribución de esos daños, a esos despojos humanos que tenemos, pero tampoco de los valores que implica el trabajo de esa transformación. Entonces, fíjense que lo que tenemos son prácticas insustentables que desbordan los límites, tenemos los problemas de la equidad, de la distribución, y vamos a tener los problemas del no reconocimiento, ¿sí? Frente a eso, entonces, hay que plantear soluciones, hay que plantear, frente al tema de los límites planetarios, tenemos que pensarnos los principios éticos planetarios y de la sustentabilidad. Esa sería la respuesta para nosotros enfrentar, ¿cierto?, esta degradación ambiental que tenemos hoy en día. Ayer comentaba en una presentación que la sustentabilidad se ha convertido en una esperanza para la sociedad, ¿cierto? Es casi uno de los pocos caminos, así como lo es el buen vivir, así como lo es los planes de vida, ¿cierto? Son formas de comprensión de la resistencia para evitar esa catástrofe planetaria, pero también frente a esos grandes problemas del no reconocimiento, pues necesitamos los principios del reconocimiento, la lucha por la diferencia y la igualdad que se ofrece, ¿cierto?, desde diferentes puntos del mundo. En temas de la distribución, de la imposición del mercado, de la racionalidad del mercado, lo que vamos a tener es los principios de equidad y de redistribución que se enfrentarían como una respuesta precisamente a esos problemas que tenemos de inequidad, de desigualdad, de ampliación de la pobreza, de esas brechas entre clases sociales y cosas por el estilo. Si uno trae, por ejemplo, este esquema, un ejemplo sencillo, al mundo nuestro, al mundo del valle geográfico del río Cauca, que es lo que, el que yo he estado analizando, uno observa que precisamente esa dinámica ecológica ha sido afectado por una dinámica del componente del orden social, un Estado colombiano y unas agencias regionales, ¿sí?, que han producido una transformación a esas condiciones naturales de la dinámica, en este caso del valle geográfico, ¿cierto? La relación entonces entre la comunidad, entre la comunidad y el mercado, lo que ha producido es que esa lógica gremial, corporativa, agroindustrial, pues sencillamente desconoce esa diversidad cultural, pero además genera unos procesos de inequidad muy importantes, ¿cierto?, en donde se han producido despojos, se han producido todo tipo de afectaciones, no solo ecológicas, sino también sociales. Entonces, frente a esos problemas que tenemos nosotros en este territorio, necesitamos enfrentar esas prácticas del monopolio cañero,
que tiende a desbordar esos límites ecosistémicos, un territorio donde se eliminó la diversidad productiva y cultural de los pueblos y un modelo agroindustrial que monopolizó el paisaje geográfico y social. Tenemos en nuestro territorio una agricultura sin campesinos. Yo creo que eso es una cosa extraña, ¿cierto? Y por otra parte, el mercado que se impone sobre la sociedad, pues desconoce y produce inequidades, maltratos incluso a los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, que han perdido sus tierras por los despojos, por el proceso de acumulación o por la incitación a la pérdida de sus viviendas. Necesitamos respuestas entonces estructurales a esos problemas estructurales, principios éticos planetarios, desde la sustentabilidad de los ecosistemas, la defensa de los humedales, del bosque seco, de las diferentes fuentes de agua. Necesitamos una justicia ambiental en función de la recuperación de todos los ecosistemas estratégicos que han sido afectados por ese daño ambiental cañero. Por otro lado, necesitamos unos principios del reconocimiento de los pueblos que habitan este territorio, que recuperen sus tierras, que recuperen sus vidas, que recuperen su dignidad para enfrentar precisamente esa eliminación que se hizo desde el Estado y desde el mundo corporativo. Y, por supuesto, necesitamos generar esa ruptura con el monopolio, el acaparamiento, el despojo de tierras y de los pueblos, de las comunidades. Necesitamos una distribución de los beneficios económicos y productivos, de las oportunidades, del mejoramiento de la vida familiar, laboral y comunitaria. Aquí están las formas de resistencia que se han venido tejiendo desde muchas comunidades del norte del Cauca, del Valle del Cauca, de los Andes, del Pacífico. ¿Cómo logramos esto? Miren, no es suficiente con la sustentabilidad, necesitamos, además de la sustentabilidad, que es muy importante, necesitamos trabajar también por el reconocimiento, necesitamos trabajar por la distribución, reconocer que la diversidad biológica y cultural, seguir trabajando por esas dimensiones que son importantes y que hacen parte precisamente de esa ley natural de la vida. La sustentabilidad es vivir en las condiciones físicas, biológicas y ecológicas que impone el planeta, ¿sí? Y la distribución que implica una justicia ecológica, ambiental y social. Cuando yo relaciono la sustentabilidad con la distribución, voy a tener es una ética de la responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad con la naturaleza, pero también con los pueblos, con su justicia. Cuando yo relaciono la sustentabilidad con el reconocimiento, voy a tener es la ética del cuidado nuestro, del cuidado de la familia, del cuidado del otro, de su reconocimiento como un ser, como una persona, como un ser, digámoslo así, que existe, que habita, que está en su hábitat. Y cuando yo relaciono el reconocimiento con la distribución, pues voy a estar en la ética del respeto, ¿cierto? Eso en su conjunto es lo que va a caracterizar precisamente la inmanencia de la vida. Y yo creo que es que hay que recuperar la inmanencia de la vida. Buscar el reconocimiento solo nos dejaría por fuera las otras dimensiones, o si buscamos solo la sustentabilidad, o si buscamos solo la distribución. Hay que integrar nuestros esfuerzos, ¿cierto?, por esa inmanencia de la vida que en últimas integra reconocimiento, sustentabilidad y distribución. La profesora Noguera también nos decía, el pensamiento ultramoderno que reduce la tierra a una aldea configura los tiempos de la globalización, mientras los tiempos de la era planetaria urgen pensar la tierra como diversidad y diferencia en despliegue. ¿Por qué es difícil para nosotros construir un hábitus ambiental? Voy a tratar de explicar este esquema, aparenta complejo, pero no es nada complejo, y que tiene que ver precisamente con cómo es que se produce ese control social que nos impide esa integración de la sostenibilidad de la distribución, por supuesto, y el reconocimiento. Y es que miren, hay un proceso que se está tejiendo, que se está imponiendo sobre cada uno de nosotros, que nos impide ver no solo la realidad del sistema, sino también nos impide ver las verdaderas dimensiones que deberían de estar integradas. Todos nosotros somos unos seres, ¿sí? Venimos de una dinámica biológica social, una interretroconexión biológica social, ¿cierto?, que nos hace como unos seres que aparecemos en este mundo
y que en el contacto con ese mundo vamos a empezar a adquirir una serie de informaciones. Esas informaciones y ese contacto con el mundo nos va a producir una actividad mental que nos permite sentirnos presentes en el planeta y como parte de la realidad. Es la conciencia, ¿cierto? Sentirnos presentes es la conciencia. Y esa conciencia es la que nos permite sobrevivir, interactuar y construir conocimiento. La conciencia utiliza nuestro cerebro precisamente para hacernos estas cuestiones posibles, la sobrevivencia, la interacción, la identificación y el construir precisamente conocimiento. Algunos pueblos, algunas sociedades van por un camino distinto al camino en el que a nosotros se nos ha involucrado, que es el camino del desarrollo mental de los individuos. Una cosa es la conciencia que produce y nos permite el contacto y estar presente, y otra cosa es lo que a través del proceso de socialización se ha hecho con nosotros como unos seres sociales, ¿sí? ¿Quiénes están detrás del proceso de socialización de estos seres que llegan a este mundo? Pues están las familias, están los medios de comunicación, las instituciones religiosas, el sistema educativo, todo ello en perfecta armonía con las corporaciones globales, las entidades globales que de alguna forma están determinando la construcción de ese sujeto social. Y entonces lo que hacen estas grandes corporaciones y estas entidades es imponer un desarrollo mental de los individuos en función y por encima de esas conciencias distintas, y en este caso planetarias. Este desarrollo mental es lo que nos permite percibirnos, es lo que nos lleva a actuar y apreciarnos como unos sujetos sociales, sujetos que somos enclasados, clasificados, masificados, codificados, sujetos que estamos distantes de la naturaleza, indiferentes al planeta, destructivos, ¿cierto? Pero además de eso, en el que tenemos interiorizada la racionalidad corporativa, la racionalidad estatal, casi que se convierten en unos dioses en nuestros pensamientos, casi que podemos pensar que sin esas estructuras y estas macroestructuras no es posible la vida en este planeta. Entonces se nos produce algo que es muy bonito, que Maturana dice, y es que se produce el efecto de no ver ni ver, porque cuando uno cae en esta lógica de producción, de ser social, de este sujeto social controlado en sociedad, pero controlado también en realidad, no podemos ver precisamente las cosas que debemos ver. Eso que les acabo de explicar, pues va a tener unas implicaciones increíbles para la construcción de un hábitus ambiental, y lo importante es transitar precisamente hacia ese hábitus ambiental para hacer una transmutación inexorable, y esto es muy importante, de transformarnos de ser sujetos globales, sujetos sociales globales, a seres planetarios, como especie, como somos, como si fuéramos una especie, como somos una especie más, haciendo parte de esa increíble trama de la vida, ¿sí?, que se expresa en Gaia. Necesitamos despertar la conciencia con las emociones, necesitamos la cultivación. Ese es un concepto muy interesante que nos viene de Oriente. Acá hablamos de educación, en Oriente hablan de la cultivación del ser, ¿sí?, la cultivación de ese ser que está con el todo conectado. Abrirse a esa cultivación es incorporar una gama de nuevas nociones, ideas, conceptos, otras nominaciones, otros pensamientos y otras apreciaciones, otros lenguajes, como lo decía el profesor Eibar. Es necesario develar y reconocer el funcionamiento de este mecanismo de control y de autoridad que se nos ha impuesto. Es necesario comprensión de la vida. Yo creo que nosotros no comprendemos la vida, no comprendemos la ley numérica, no comprendemos cómo es que funciona el pi, cómo es que funcionan los fractales, qué es eso de la autopoiesis, qué son las estructuras disipativas, que hacen parte precisamente del sentido de la vida en un planeta como el nuestro, de esa relación entre el átomo y el universo. Si uno le pusiera más atención a esos elementos de gran complejidad que a veces parecen mágicos, ¿cierto?, parecen magia de la naturaleza, nosotros podríamos ir en camino hacia una comprensión un poco más profunda de qué es la vida. Si pudiéramos comprender que la energía, por ejemplo, y cómo la energía, lo decía hace un rato, está presente en nosotros,
podríamos ir en ese camino. Entonces es importante abrirnos a la diversidad, a la pluralidad, a la multidimensionalidad. La realidad nuestra va más allá de esta realidad de la tercera dimensión planetaria, ¿sí?, que es controlada por el mundo corporativo. Necesitamos despertar esos pensamientos y esos sentidos multidimensionales. Yo me hacía una pregunta y es cómo podemos hablar nosotros con altivez y seguridad sobre sostenibilidad, sustentabilidad, derechos, conservación, protección del ambiente, naturaleza, sin comprender qué es la vida. Yo creo que hay que dedicarle un espacio muy importante a pensarnos en la vida. Yo pienso que ahí es muy interesante un artículo que nos propone el profesor Augusto Ángel Maya, en el retorno de Ícaro, en el capítulo 3, sobre la interpretación que él hace de la vida, y termina relacionando la relación mostrando y explicando la relación entre la vida como una expresión de la energía. Es importante entonces conocer y aprender las experiencias de la vida planetaria que están al margen, que resisten al sistema y que coexisten al sistema. ¿Se acuerdan? Este es el mundo corporativo y esas son las formas alternativas. Tenemos que mirar esos otros caminos, cómo es que se están construyendo, cómo es que se están, cómo es que se producen esas coexistencias que son distantes a esta lógica de la modernidad y de la destrucción creativa. Necesitamos esforzarnos por sacudir nuestra conciencia individual y transmutar hacia el ser del habitar planetario, un ser coherente, donde nosotros podemos tratar de integrar de modo coherente la apreciación con la percepción, la emoción y la acción, combinar conocimientos y saberes, abrir la imaginación. Lev nos habla de los diálogos de saberes, abrir el espacio al amor incondicional. La gente le da pena hablar hoy en día del amor, pero hay que volver a las raíces del amor, no del amor corporativo, ¿no?, de ese amor que como especie y habita, ¿cierto?, en todo el tejido de la vida. Lynn Margulis tiene un libro muy lindo sobre bióloga, mostrando el amor entre las células, por ejemplo. Yo creo que esas cosas hay que conocerlas. Abrir el espacio entonces a ese amor incondicional. Maturana nos dice, Humberto Maturana, que el amor no es una virtud, sino un aspecto de la biología relacional y aparece en el vivir relacional de los seres vivos. Aquí es muy importante porque en esos otros sentidos, por ejemplo, nuestra situación de estar en este sistema dominado por Estado y corporaciones nos ha alejado de esos otros sonidos que producen algunos pueblos. Es que los pueblos, y sobre todo aquí en América Latina, cuando uno analiza un poco la etnografía y la antropología de estas comunidades, las comunidades indígenas, por ejemplo, algunas comunidades ancestrales, algunas comunidades afrodescendientes utilizan sonidos para expresar su amor por la naturaleza que a veces no comprendemos, ¿sí? Porque nosotros estamos determinados por 27, 28 palabras de un abecedario con el cual construimos toda la realidad, sin prestar atención a esas otras formas de comunicación y de expresión. Por ejemplo, la comunicación del agua, cómo se comunica la agua, cómo se comunican los árboles. Esas son cosas que tenemos que empezar a darles espacios y estamos interesados verdaderamente por transmutar hacia ese sujeto planetario. Yo tengo la convicción que a pesar de la presencia de los humanos, los seres de luz como plantas y animales continúan trabajando para restablecer y mantener la vida en la biosfera planetaria, desde los océanos más profundos hasta las cumbres más altas, ¿cierto? Vida que depende de la energía. Aquí es muy importante el tema de la energía. Trabajan constantemente y continuamente para mantener esas condiciones de vida, evitar la muerte entrópica de la biosfera que ha acelerado precisamente la acción humana con su metabolismo social. Las plantas en todo el mundo, a pesar de esas condiciones adversas que ellas están viviendo por los cambios climáticos, por ese cambio climático producido por nuestra presencia como humanos, continúan realizando su proceso de fotosíntesis, no se han detenido. Ellas continúan haciéndolo, aportando al mantenimiento de estas condiciones del sistema de vida en este planeta, movilizando la cadena trófica, el equilibrio, realizando su vida y resistiendo a la extinción, que eso es muy interesante, cómo plantas, animales se resisten a la extinción.
Algunos pueblos ancestrales continúan ocultos, lo decía hace un rato, entre la selva, evitando cualquier contacto con el sistema social para mantener pues su existencia, ¿cierto? Movimientos sociales, organizaciones comunitarias, pueblos originarios, académicos, intelectuales, poetas, artistas, escritores, están aportando con el ingenio, ¿sí?, a tratar de mantener este sistema, a confrontar de un modo muy creativo esa visión corporativa, organizacional, capitalista, mercantilista, que cosifica la existencia, ¿cierto?, en la búsqueda de nuevas formas, llámesele como se le quiera llamar, buen vivir, plan de vida, mejores vivires, entre otros. Necesitamos trabajar por la salud de la casa. Gaia es nuestra madre tierra, es el suspiro de la vida, es el suspiro del planeta físico que habitamos. Hay que trabajar por la restauración de la tierra, ¿cierto? Fortalecer precisamente esa sustentabilidad. Este hábitus ambiental nosotros desde el instituto hemos venido aportando, hemos venido tratando de ir como en el camino, ¿cierto? De mejorar, no solo en nuestras mentes, sino también de irradiar esos mensajes hacia unos nuevos sentires, transmutarnos como seres de luz y planetarios, donde estamos trabajando por el desapego de los egos, de la maldad, de la hipocresía que habita en muchos humanos, que habitan en muchos de nosotros los seres humanos, el conocimiento de la mayor población posible, los mecanismos ocultos que promueven la destrucción creativa, el control del territorio, el control de la sociedad, el control de la realidad. Estamos trabajando por el diálogo respetuoso sobre las condiciones de vida en el planeta en diferentes grupos sociales, cultivando mentes humanas conectadas con el todo sistémico, con la trama de la vida, apoyando a la restauración de la vida en comunidades campesinas, tratando de co-crear mejores experiencias, nuevas y mejores experiencias, formulando iniciativas de investigación en el liderazgo, por ejemplo, de grupos rurales, comunitarios, afrodescendientes. Nos interesa mucho el papel de la mujer en este proceso, promoviendo programas de investigación y estudio de las huertas, del agua, de las relaciones familiares, de los huertos urbanos, impulsando, por supuesto, las iniciativas de pequeños empresarios que requieren del conocimiento precisamente de una responsabilidad ambiental, asesorando a comunidades en tecnología, en información, en pequeñas iniciativas, digamos, de tecnologías limpias y responsables. Estamos aportando también a la política pública de viviendas sustentables en comunidades vulnerables, ofreciendo programas de formación en ambiente y sustentabilidad, sostenibilidad, ¿cierto?, en diferentes niveles de pregrado, maestría y doctorados, difundiendo publicaciones y por supuesto llevando a nuestros hogares este pensamiento, tratando de hacer de este pensamiento un pensamiento mucho más generalizado y que la gente vaya sintiendo esas vibras, ¿sí?, por el planeta. En últimas, estamos en una construcción de ese hábitus ambiental que nos va a abrir el camino hacia la reconexión de la vida. Ya para terminar, tengo dos ideas, y con esto cerraría. Margulis y Saga nos dicen: la vida que nuestros ancestros detectaron en cada ente animado, terrenal o celestial es una rareza cósmica. Y lo es en el sentido más fundamental. Toda forma de vida terrestre o extraterrestre, antigua o moderna, únicamente es concebible como un fenómeno de flujo de energía, de intercambio de material, en un cosmos bañado por la vasta energía estelar. Las estrellas, nuestro Sol, en el caso de la vida terrestre, proporcionan la energía para el funcionamiento de la vida. La operación básica de la vida consiste en atrapar, almacenar, convertir luz estelar en energía utilizable. En la fotosíntesis, por ejemplo, se incorporan fotones para la construcción de cuerpos y la producción de alimentos. Son la principal fuente de energía para los dos placeres básicos y naturales, el sexo y la comida. Entonces, yo creo que estamos en un despertar, necesitamos transmutar hacia ese despertar ahora inmediato. Es una necesidad para transformar esta pesada realidad humana
que ciega nuestro entendimiento y que afecta el corazón, los sentidos y las emociones, y que nos conduce a esas cavernas más oscuras en nuestra existencia, ¿cierto? Cuando no tenemos ese despertar, estamos en lo profundo de la realidad. El juego de luces estelares y cósmicas, así como las propias luces que están en cada uno de nosotros, deben activarse para que nuestras conciencias y nuestros pensamientos transmuten hacia esa realidad ambiental y ecológica planetaria, que sea respetuosa con la vida, amorosa, con la verdad y la paz. Somos parte de este complejo entramado de vida que nos observa, nos están observando, que nos da el ejemplo de cómo vivir a pesar de las adversidades. Las plantas siguen funcionando, los animales también. Unas condiciones que tienen límites físicas, biológicas, ecológicas, sociales, y por supuesto necesitamos una conciencia hacia el encuentro colectivo, no solo con nuestros hermanos humanos, sino también con todos los demás seres que habitamos este sistema planetario y extraplanetario. Un encuentro que manifiesta la unión, la verdad, el amor en los territorios planetarios y cósmicos. Necesitamos recuperar nuestra frecuencia planetaria y cósmica, y por supuesto que la vida florezca como parte nuestra en este sistema terrestre. En últimas, retomo la frase de Lev, que nos invita a aprender a vivir en las condiciones de la vida. Muchas gracias. Mi queridísimo Hernando, maravilloso, yo te agradezco muchísimo esta presentación que nos has hecho hoy, porque aunque varios de nosotros ya te conocemos desde hace ya algunos años, pues volverte a escuchar y, como yo decía al principio, ver tu transformación y profundizar en estos temas que finalmente volvemos al amor, a mí me parece muy lindo. Yo estoy que me hablo, pero voy a dar la palabra para las personas que quieran hacer su participación, comentarios, preguntas. El libro se ha compartido en el link que está para descarga gratuita, cortesía de la Universidad Autónoma de Occidente, dice Alexander, muchas gracias, del programa editorial. Entonces, bueno, les escuchamos. ¿Quién quiere conversar con Hernando? Bueno, me dice. Profesor Francisco Velázquez. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Me alegra mucho, primero, agradecerle al profesor Hernando la posibilidad de repensarnos. Entonces yo quiero hacer algunas observaciones, algunos comentarios y luego algunas precisiones. La primera, y que es algo supremamente importante, es que estamos viviendo un momento extraordinario, yo diría, en términos de oportunidades. Yo siempre leo las oportunidades. Yo creo que la pandemia nos ha puesto a pensar de otra manera. Yo creo que esto va a ser extraordinario y el mundo será distinto una vez superemos este cuadro de la pandemia, y hay un elemento de aprendizaje allí bastante significativo. El otro tema, y ya lo comentaba tal vez Elizabeth, es que el libro hay que socializarlo. Y hay que socializarlo. Bueno, habría que pensar cuál es la estrategia de socialización del libro, porque creo que hay unos elementos que convergen con los planteamientos que actualmente está viviendo el mundo. Y aquí quiero hacer dos observaciones personales, donde yo empecé como a ser sensible a este tema de la sostenibilidad. Tuve la oportunidad de vivir en México 2 años, y en el Museo Antropológico de México, cuando yo tenía 28 años, me impactó demasiado una reflexión que estaba como en 2 idiomas. Cuando uno entra al Museo Antropológico de México, lo primero que uno recibe es ese mensaje. Del lado izquierdo estaba como la traducción. Básicamente la traducción decía: nuestra tierra no es una herencia que recibimos de nuestros padres, es más bien un préstamo que le hacemos a nuestros hijos. Cuando el último río se haya secado, el último pez envenenado y el último árbol se haya cortado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Eso para mí, teniendo 28 años, fue supremamente importante, y es del pensamiento indoamericano, los mayas y los aztecas. Y luego estaba lo mismo en lenguaje náhuatl,
Y entonces yo dije, y estoy hablando cuando tuve la oportunidad de vivir en México en 1981-82, eso me impactó y me impactó de sobremanera hasta el punto que tomé nota de eso y luego me vine para Colombia después de tener una experiencia académica en México, pero lo primero que pude descubrir en México es que es un laboratorio de aprendizaje espectacular. Y eso me cambió todas las percepciones que yo tenía de México, que lo asociaba simplemente con, eh, con las canciones mexicanas, las películas mexicanas, y resulta que esa vivencia me permitió tener otra percepción de México. Luego me vengo a Colombia y aquí es donde de pronto quería hacer algunas observaciones. Yo no soy de Cali, pero vivo enamorado de Cali. Para mí Cali no es la sucursal del cielo, Cali es el cielo. Y eso cada vez lo he corroborado más. Y en Cali, por ejemplo, muchos humanistas del siglo XX decían Cali es un sueño surcado por 7 ríos. Y eso lo decían a principios del siglo XX, pero ahora a principios del siglo XXI, en mi contabilidad en la parte cuantitativa me queda solo un río. Y obviamente entro en una angustia preocupante porque desaparecen 6 ríos y no somos conscientes de lo que ha jugado el papel de los ríos en el tema de la cultura. Por ejemplo, un sancocho de gallina no asociado con el río Pance sería no vivir esas cosas maravillosas de la vida, e infortunadamente cada vez es mucho más complicado. Entonces yo tengo para el profesor, tenemos que empezar a actuar y el actuar tiene que ser ya. Esto no admite en la lógica tradicional más discusiones. Esto tiene que entrar ya a actuarse porque se trata de la supervivencia de nuestros hijos, la supervivencia de la especie de los colombianos, de Cali, de los caleños. Tenemos que empezar a vivir ya, y estas son decisiones fundamentales que hay que tomar. Encuentro otro elemento en términos de oportunidad, y hablando del Valle del Cauca, una es que aquí el departamento del Valle del Cauca, es un filón de oportunidades. Aquí tenemos grandes organizaciones, centros de investigación, hay cosas maravillosas. Y el otro punto fundamental es que están las instituciones del Estado que pueden empezar a repensarse, porque tenemos una señal muy buena y el tema de la pandemia que nos sirve para sincronizarnos y empezar a mirar qué podemos hacer. Entonces, yo le haría la pregunta al profesor. Yo sueño y espero que antes de irme de este mundo pueda ver totalmente con vida los 7 ríos tutelares del Valle del Cauca. Yo siento que si eso lo logramos, estaríamos dándole una señal no solo al Valle del Cauca, es una señal. Cali es una ciudad extraordinaria, la expresión que tiene Cali a través de la danza y a través de muchas cosas es una cosa sensacional. Entonces sería muy recurrente en hacerle la pregunta al profesor, ¿cómo socializar, ya no lo decían, este libro, cómo llevarlos a las nuevas generaciones, los muchachos jóvenes que son los que van a empujar el barco una vez nos toque a esta generación no estar aquí? Y el otro elemento interesante es qué hacer ya en términos de acción para recuperar los 7 ríos tutelares del Valle del Cauca. Muchas gracias. Y hay otro detalle en aras de esta preocupación, y quería preguntarle al profesor Hernando. En estas búsquedas, alguien me hizo el comentario, Francisco, léete la encíclica del Papa. La escribió en abril del 2015, se llama Laudato Si. Léela y te da la sensación que está hablando del momento histórico de la pandemia. Y obviamente, pues se trata de tener apertura mental. Me parece la figura del Papa un líder
muy interesante. Y sin ninguna prejuicio, cogí el documento que está en Google, 168 páginas, y empecé a abordarlo, y me sorprendió tanto la capacidad de pronóstico que yo dije, no, perdónenme, esto cuando fue escrito, y aparece abril del 2015. Entonces hay una capacidad de predicción que me sorprende, y quería preguntarle al profesor si tuvo la posibilidad de mirar, porque a veces uno con los sesgos muy científicos, a veces no aborda las cosas que sí son muy del alma y muy espirituales, y que de alguna manera son elementos de enseñanza fundamental. Bueno, esas serían la postura y las preguntas para el profesor, cómo nos puede iluminar el camino, porque felicitaciones, me parece una reflexión sensacional. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias, profesor, por sus comentarios, por sus apreciaciones. Inicio con la última parte, profesor, que me parece clave y que tiene que ver con lo siguiente. Es que cuando uno aborda estos temas del sentir planetario, de la transmutación de ese sujeto mercantilizado, de ese sujeto controlado por el mundo corporativo, por el mundo estatal, por, digamos, ese determinismo, y hacemos la transmutación hacia ese ser planetario, pues ahí se abre un campo que trasciende incluso la explicación científica, ¿sí? Y nos abre a otros lenguajes, a otros documentos que uno se hubiera imaginado que pudiera leer. Cuando yo hice mi maestría en sociología, muy racional, para mí las cuestiones religiosas eran distantes, pero cuando llego a ciencias ambientales me doy cuenta que desde escenarios religiosos, metafísicos, filosóficos, por ejemplo, se están proponiendo cosas maravillosas. Y yo creo que uno de los textos más claros en términos de el sentir de este mundo es precisamente el Laudato Si del Papa Francisco, pero no solamente ese documento, sino también el mensaje que él en 2014 le ofrece a los movimientos sociales en Bolivia, donde le dice, mire, el cambio está en ustedes, no esperen que venga el Estado, no esperen que venga el mundo corporativo. La sociedad civil tiene en ese momento la capacidad para hacer ese cambio, ¿cierto?, hacia una sociedad distinta, hacia un sentir planetario. Hay unas consideraciones que no quise nombrar porque puede despertar cosas, ¿cierto? Pero miren, hay, digamos, grupos de ambientalistas que están recibiendo información, por ejemplo, de organizaciones galácticas. Eso es una cosa que podría parecer de ficción, pero así está sucediendo en este momento. Yo les invito a que busquen información sobre la Orden Arcturiana, ¿sí? Federación Galáctica, Orden Arcturiana, donde hay una serie de planteamientos filosóficos muy poderosos. Eso es lo que nosotros denominaríamos en las ciencias ambientales la ciencia postnormal. La ciencia normal es la ciencia de la filosofía, la física, la química, la ciencia que conocemos en este mundo planetario, y la ciencia postnormal abre un espacio muy grande, ¿sí?, a las cuestiones que tienen que ver con las ideas culturales de los pueblos. Es que los pueblos no solo es racionalidad, en los pueblos, en las comunidades, en el pensamiento, hay unas dimensiones a veces bastante espirituales, a veces, digámoslo así, bastante creativas en las formas de comprensión y de relación con su mundo. Traer los muertos del pasado, por ejemplo, como hacen en algunas comunidades para definir y ver el futuro, pues eso es una explicación que desde la antropología ha sido interesante, ¿cierto? La conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el de los dioses y cosas como esas. Entonces, casi que uno cuando está analizando estos eventos y estos fenómenos de la vida planetaria está casi que obligado a abrir el corazón, a abrir la mente a esos otros discursos que regularmente no son científicos, pero que aportan y plantean cosas que son muy interesantes. El documento del Papa Francisco para mí es, eso parece escrito por sociólogos, ¿cierto? Pero con un sociólogo crítico, un sociólogo bien ubicado
en el análisis político, en la crítica política de un sistema que avasalla precisamente esta sociedad. Entonces, no, hay que abrirse a todos esos conocimientos, a todos esos mensajes, a esos sentires, como lo decía el profesor Eibar en su conferencia, ¿cierto? Para poder transmutar a esta cuestión de ser seres planetarios. Yo creo que aquí con la difusión del libro me parece que podemos pensarnos con el programa editorial en una serie de documentos que sean incluso mucho más sencillos para que llegue a públicos diversos, distintos, no necesariamente académicos. Es que los académicos a veces caemos en el problema del tecnicismo y el mercado lingüístico académico que se cierra y deja a otra gente sin la posibilidad de conocer estos planteamientos. Entonces, ahí tendríamos que ser muy creativos para producir videos, cartillas, no sé, documentales incluso. Cada uno de esos capítulos da para construir documentales que puedan ser movilizados por diferentes plataformas, que puedan llegar incluso a medios de comunicación, ¿cierto? Como regularmente lo hacemos. Y el caso con los... Doctor Uribe. Sí, señor. Una preguntita, un comentario. He estado mirando que en algunas instituciones universitarias, sobre todo en programas de posgrado, están utilizando como casos ejemplos como derrame de petróleo en el mar. Caso de Ecopetrol, el derrame de petróleo que ha afectado a algunos ríos. El caso que usted comenta del río Ópalo, es decir, utilizando esos casos para analizarlos desde el punto de vista de lo que se llaman los stakeholders. Ese término de stakeholder tenemos que sacarlo de la concepción meramente académica administrativa, porque es un enfoque amplio que inclusive abarca las complejidades que usted está hablando. Es un mecanismo de participación que tienen las diferentes comunidades, no necesariamente los accionistas, los empleados de la empresa, sino otros grupos, de participar y de hacer sentir sus demandas en forma racional. No estoy hablando de protestas irracionales. Y han utilizado estos mecanismos de casos, primero con estudiantes de posgrado para conocer la percepción de ellos del tema de desastres ambientales desde la perspectiva de los stakeholders, pero luego también cuál sería la percepción como ejecutivos de las empresas. Es decir, y se han encontrado las diferencias tan grandes de cómo se piensa como estudiante respecto al problema. Se piensa con mucho entusiasmo, se piensa con, hola, tenemos que hacer algo, pero a la hora de estar en el momento de actuar, parece que las cosas se olvidaron. Entonces, a mí se me ocurre que sería un mecanismo interesante en nuestros diferentes cursos de posgrado, aprovechar cómo llevar esto en forma de casos, analizándolo desde el punto de vista de los ecologistas, el punto de vista de los ambientalistas, el punto de vista economista y tantos profesionales que pueden participar. Quiero darle inquietud, doctor. Y además sí, agradecer su conferencia muy buena y su libro muy bien. Le agradezco mucho de corazón, profesor. Sí, yo creo que incluso estas cosas, como digo, debe superar la ciudad sabia, la universidad debe involucrarse con la comunidad, debe involucrarse con los pueblos. Trabajo con los colegios, por ejemplo, es clave que uno pudiera llevar estos mensajes utilizándolos mediante programas de ecopedagogía o pedagogía planetaria, utilizando estrategias pedagógicas como aprendizaje de servicio y cosas como esas, nos ayudaría a difundir esa concepción de nuevo sentido, ¿no? de nueva conexión, de esa co-creación que necesitamos para hacer de este mundo un mundo distinto. Lo que le iba a decir con respecto a los ríos en el Valle del Cauca, ahí la cosa está difícil. Digamos, hay un caso que me preocupa mucho y que yo no vería cómo solucionar, cómo encontrarle la solución. Algunos ríos pueden recuperarse, por supuesto, pero tenemos el caso del río Cañaveral, Meléndez y Lilí, que
fueron 3 ríos que llevaban aguas al río Cauca, y por la racionalidad de la modernidad, del mercado del suelo, los convirtieron en un solo canal, que todos llegan al canal CBC Sur y van a desembocar al río Cauca. Entonces el Cañaveralejo lo cortaron, le pusieron un canal recto, lo conectaron con el Meléndez, otro canal recto hasta llegar al río Lili, y de ahí mediante un canal interceptor hasta el río Cauca. Esa obra, que para la ingeniería y pues es una obra importante porque evitó las inundaciones, controló, desecó, es una obra que produjo unas afectaciones socioambientales muy grandes en el territorio de esta ciudad, ¿cierto? Imagínense, desecó casi 7.000 hectáreas de zonas de humedales del oriente de Cali, y que ya desecadas después son atrapadas por las lógicas del negocio del mercado de la tierra, ¿no? De los piratas, invasores piratas, de los terratenientes que promovieron invasiones, que promovieron asentamientos informales, los procesos de construcción de nuevos barrios sobre antiguos cauces de ríos, sobre lagos. Entonces, ese caso es muy preocupante. La verdad, yo no sabía cómo pensarnos una estrategia, más porque sobre el antiguo cauce, el Cañaveralejo y el Meléndez, hoy está medio Cali asentada sobre esos cursos de agua. Entonces, pues ya hay cosas, creo yo, que están sucediendo en este territorio que nos implica unos retos muy grandes para hacer esa recuperación. Pero yo creo que la invitación es a transmutar como seres planetarios, ¿cierto? Despojarnos de ese egoísmo, de ese ego que a veces se nos pega tanto, ¿cierto? Para ser unos seres mucho más humildes, honestos, unos seres mucho más conectados y retroconectados con el sentir de la vibración del planetario. Gracias, Muchas profesor. gracias. Gracias, Hernando, por tu respuesta. Aquí hay, al parecer, 2 estudiantes jóvenes a propósito de lo último que estás diciendo. Voy a leer los comentarios que ellas han dejado y si quieren les damos también la palabra. Isabel Torres dice que es estudiante de comunicación social, le han parecido muy importantes los aportes. Dice que la comunicación ambiental está relacionada con eso, y al final pregunta, ¿qué hacer con los jóvenes? Tú lo estabas comentando, pero aquí me imagino que son estudiantes de la universidad. Dice, los jóvenes están solo en el discurso y no pasan a la acción. Entonces, ¿qué hacemos para incidir en los jóvenes también? Y más que incidir, invitarles a este tipo de reflexiones. Yo les agradezco a las 2 estudiantes que están aquí, también a los estudiantes de la maestría y del doctorado. Claro, mira, yo pienso lo siguiente. Yo creo que esto es un trabajo colectivo, un trabajo de muchos agentes, de muchos sectores, un trabajo incluso de política institucional, y yo creo que la autónoma va en ese camino, ¿cierto? Hacia ese, digámoslo así, ampliar ese elemento del sentir planetario. Yo creo que la universidad, como una de las más sostenibles en Colombia, por todas esas cosas que se están haciendo maravillosas, también está, digámoslo así, obligada a abordar esa otra dimensión que tiene que ver con las conciencias, con el despertar de las conciencias planetarias. Hay muchas estrategias, los eventos, los documentales, por ejemplo, las cátedras de sostenibilidad que podríamos ofrecer, los discursos en nuestros cursos, en los diferentes cursos, es que las cuestiones del planeta, del ambiente, de la naturaleza, son cuestiones transversales. Uno puede abordarlos desde la matemática, las puede abordar desde la comunicación. Por ejemplo, yo pienso que sería muy interesante que en la universidad trabajáramos en función del periodismo ambiental, de una comunicación responsable con el ambiente, ¿cierto? Lo mismo para la economía, por ejemplo, una economía ecológica. Sería muy interesante que la universidad abordara estos temas que tienen que ver con otras formas de comprensión que escapan un poco a esa visión tradicional de la ciencia, para insertarnos en unas responsabilidades que, como lo decía el profesor ahora, son urgentes. El capitalismo es radical, es avasallador, ese se lleva lo que sea, ¿sí? Frente a ese capitalismo o frente a ese sistema que está
incluso detrás del capitalismo, pues se necesitan respuestas también radicales, se necesita un despertar. En esto tiene que ver mucho no solo la institución, no solo los profes, sino también el querer de los estudiantes, ¿no? Cómo se les motiva, cómo se les conecta, cómo se les integra todas estas dinámicas. Los semilleros de investigación pueden jugar un papel muy importante en estas cuestiones. Entonces yo creo que habría que explorar todas las posibles dimensiones de acción con nuestros jóvenes, con nuestros muchachos, con nuestras muchachas, para empezar a despertar ese sentir de la vibración planetaria por un mundo distinto. Esto está cambiando rápidamente. Las energías que están cayendo a este planeta, esperamos nos ayuden a ese despertar, ¿cierto?, del sentir planetario y del sentir cósmico. Muchas gracias por las... Muy bien, muchas gracias, Fernando. Si hay otro tipo de comentarios. Yo simplemente, muchas gracias, Marta. Fernandito, por tu excelente, como siempre nos has acostumbrado a estas conferencias tan sentidas, porque tú las haces es desde el vivir, desde el sentir, desde la emoción, y eso nos deja una gran enseñanza. Tú hablabas de cómo hacemos para transmutar, ¿cierto? Nosotros y también involucrar a todos los actores y en este proceso de involucrar a todos los actores, mencionaste uno de los actores en la academia, pues nosotros estamos en la Autónoma, hablaste de la cátedra, hablaste de los semilleros. Yo propondría que eso debe ir desde el colegio, creo que también lo mencionaste, pero desde el colegio tocando la sensibilidad del maestro, ¿ya? Entonces, el semillero se tiene que empezar a gestar desde el colegio, capacitando y sensibilizando y moviendo la emoción de los maestros, pero también de esos actores que lideran las instituciones educativas en la básica, ¿cierto? Para cuando ya nos llegue a la universidad, ya se ha gestado de pronto una cultura que viene desde una cátedra que puede ser ambiental, que existe en los colegios, ¿cierto? Pero que debemos trabajar con ese profesor, con ese actor. Es supremamente importante, diría yo, pertinente, tener el diálogo con el maestro, ¿ya? Entonces, allí hay una responsabilidad social que la puede liderar la Universidad Autónoma, ¿cierto? Para potencializar ese buen vivir, ese aprender al buen vivir, que hay muchos autores que lo han trabajado, pero que cuando nos encontramos con las realidades, ese buen vivir se atropella, se lastima, se daña, ¿cierto? Entonces debemos trabajar en ese aspecto, diría yo. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, no, muchas gracias, Martica, por el comentario. Sí, un comentario final. Gracias. Hernando, creo que, como te digo, yo me veo siempre como la imperiosa obligación de mirar las oportunidades. Yo creo que una cosa maravillosa que tenemos actualmente en Colombia es que hay un ministerio para la investigación. Este librito, creo que la niña la persona que es ministra es del Valle del Cauca, es de la esencia del Valle del Cauca y también se formó en la Universidad del Valle. Entonces creo que valdría la pena hacerle llegar el libro a ella y yo diría que en esa agenda de la Cátedra de Sostenibilidad invitarla a que haga el cierre. Ya vi que es programado cada 15 días y entonces un buen cierre de pospandemia sería mirar una postura del Ministerio de Ciencia y Tecnología que está en cabeza de una vallecaucana que tiene mucho de estas cosas, muchos de ancestros, muchos de talentos, de esas cosas que a veces no nos ocupamos nosotros porque la racionalidad no nos lo permite. Entonces allí hay una parte supremamente interesante y te dejo como inquietud para hacer el cierre post pandemia
de la cátedra que, entre otras cosas, felicitaciones, maravilloso. Bueno, gracias, profe. Ha dicho una cosa maravillosa y es, miren, yo creo que la pandemia y lo que está sucediendo con la pandemia invita a que paremos, a que nos tomemos el tiempo para encontrarnos con nuestro ser interno. Es que veníamos de un mundo, de unas revoluciones, de unas dinámicas de trabajo muy impresionantes, ¿cierto? Ha tratado de mantenerse a pesar de que el mundo se detuvo en marzo, con todo este sistema virtual y toda esta cantidad de cosas, pero yo creo que hay que sacar tiempo para pensarnos, ¿sí? Muy adentro, para ubicarnos también, y también para proyectar, bueno, hacia dónde es que vamos, qué pasa si no cambiamos, porque esto, digamos, es la oportunidad, ¿cierto?, de estar en nuestras casas, en nuestros hogares, es una oportunidad muy importante, es una oportunidad bella para darnos el tiempo para pensarnos y para pensar, reflexionarnos y reflexionar. Como lo diría Pep Guardiola, la reflexividad. Entonces, sí, no, maravilloso. Ojalá Tita tomes el dato de la profesora en Bogotá, porque si la tenemos aquí en el evento sería maravilloso. Sí, yo creo que la institucional puede cumplir un papel muy importante y hay que trabajar precisamente en esa transmutación, ¿cierto? En esos procesos de cambio, de comprensión de que efectivamente es nuestra vida. Es decir, tenemos una vida tan corta, tan pasajera, es una cosa que pasa en el momento más fugaz, y cómo vamos a estar perdiendo nuestro tiempo destruyendo, odiando, acabando, eliminando. Es decir, eso yo creo que la Tierra, si ya ella no lo entiende, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer eso cuando se nos ha dado este don tan bello que es poder respirar, ver colores, sentirlos, olerlos, vivirlos, imaginarlos? Entonces, ese es un momento, y bueno, respirar profundo, porque la respiración es lo que nos permite poner en contacto nuestro ser corporal con ese mundo externo. Es que ni siquiera teníamos tiempo de respirar. Entonces, ahora que estamos en casa, tomémonos el tiempo para respirar muy hondo y sentir cómo la respiración atraviesa todo nuestro sistema biológico y espiritual. Necesitamos mucha espiritualidad, distinto a la religión, ¿no? Va mucho más allá, es una conexión con el planeta, es una conexión con el cosmos, es una conexión con otras formas de comprensión de lo que es. Gracias, Hernando. Gracias, profe Francisco. Hay un comentario aquí de una persona de Villarrica. Hernando, lo viste, muy lindo. Gracias, Nejide. Dice que es de Villarrica, del norte del Cauca, y ha quedado muy impactada pues con lo que has planteado hoy aquí. Agradecemos mucho por este comentario. Y creemos que a través de Francisco Amar podemos buscar a la ministra. Creo que sí sería muy importante hacer este cierre. De hecho, hemos dejado como en remojo hacer una reflexión frente a lo que nos deja como enseñanza la pandemia y el COVID. Y pienso que nosotros con este discurso de Hernando, que es un sello del instituto y que es una impronta que quisiéramos contribuir a la universidad, ¿no? Como irlo promoviendo en las otras facultades, como tú mismo lo has planteado, Hernando, nos da para pensar que esta época hay que vivirla de otra manera y que no podríamos hacer eco a los discursos de la lucha contra el virus, porque hay que, a propósito de lo que tú has planteado, hay que comprender el virus, y los virus y las bacterias han vivido antes que nosotros los humanos en el planeta, ¿cómo así que les vamos a dar la lucha? Entonces hay que usar menos antibacterial, hay que incorporarlos a la vida y entender qué es lo que ha pasado. Sería muy pertinente que pudiéramos cerrar el semestre, ya habrá pasado prácticamente un año, y entonces tendremos una posibilidad de reflexión más en frío, ¿no? Porque en este momento todavía estamos en medio del impacto. Muchísimas gracias. No sé qué otros comentarios tengan. Bueno, entonces nos despedimos, no sin antes agradecerles de nuevo por su presencia, por su participación activa, por su escucha. Hernando, de nuevo, mil gracias por esta presentación que trasciende los límites académicos y nos lleva a los límites planetarios, nos lleva a pensar más la vida, el sentido profundo de la vida. Muchísimas gracias.
a todas las personas y les agradecemos que estén atentos a la agenda de la Cátedra de Sostenibilidad, que va a estar supremamente interesante. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. A conectarnos y reconectarnos. Chao. Que estén bien.